A veces, lo que mata a un padre no es un infarto, sino el silencio al otro lado del teléfono. Ese día, la voz de mi hijo sepultó todos mis años de esfuerzo en una sola frase. Ya no quiero ver a un padre pobre. Soy Mateo, tengo 65 años. Pasé mi vida entre el polvo del metal y el ruido de los martillos, pero mi verdadero trabajo fue criar a mi hijo, Daniel. Antes de seguir, me gustaría pedirte un favor. Si te está gustando el contenido, suscríbete al canal. Muchas gracias por tu apoyo. Mientras yo usaba el mismo abrigo viejo invierno tras invierno, él siempre estrenaba zapatos nuevos. Mientras yo tomaba café aguado en el desayuno, él tenía todo lo necesario para estudiar en la universidad, porque creía que algún día Daniel llevaría nuestro apellido con orgullo. Y así fue. Hoy viste trajes caros, conduce autos de lujo, aparece en revistas con titulares como «El secreto del éxito es el trabajo duro». Lo irónico es que ese secreto se lo enseñé yo. Una mañana, con mi taza de café temblando entre mis manos, marqué su número. Solo quería oír su voz, saber cómo estaba. El teléfono sonó y respondió, pero su tono era helado, tan distante, tan desconocido. «Papá, por favor, no me llames más. Tengo una nueva vida, no quiero que la gente sepa que tengo un padre pobre. ¿Entiendes?» El tiempo se detuvo. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. Solo guardé silencio. Y él colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa. El reloj seguía marcando los segundos, como si el mundo no se hubiera roto en 1000 pedazos. Pero dentro de mí, algo murió en silencio. ¿Puede un padre morir por las palabras de su hijo? Sí, ahora lo sé. Desde aquel día, nunca más lo llamé. Volví a mi pequeño jardín y con estas manos de obrero seguí cavando la tierra. Planté rosas y aunque se marchitaban, dentro de mí quedaba una esperanza. Quizás un día volverá a llamarme. Pero el destino tenía otros planes para mí. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Y yo seguía igual, levantándome al amanecer, preparando mi café aguado, cuidando ese jardín que era mi único refugio. Mis vecinos me saludaban con lástima. Doña Carmen, la señora de la esquina, a veces me dejaba un plato de comida en la puerta. «Para que no cocine solo, don Mateo», decía con una sonrisa triste. Ella sabía, todo el barrio sabía que mi hijo ya no me visitaba, pero yo nunca hablé mal de Daniel, jamás. Cuando alguien preguntaba por él, yo sonreía y decía, «Está muy ocupado. Es un hombre importante ahora». Y era verdad. Lo veía en las noticias, en los periódicos. Siempre sonriente. Siempre rodeado de gente elegante. En una de esas fotos apareció con su esposa, Valeria, una mujer hermosa, de familia adinerada. La boda había sido en un hotel de 5 estrellas. Yo no fui invitado. Me enteré por Facebook, viendo las fotos que otros subían. Recuerdo que esa noche me senté en mi vieja mecedora y sostuve la única foto que tenía de Daniel niño. Tenía 7 años. Llevaba puesta una camiseta que yo mismo le había cosido después de que se rompiera. Sonreía sin dientes, abrazándome fuerte. «¿Dónde quedó ese niño?», susurré en la oscuridad. Pero el silencio no respondió. Pasaron 6 meses desde aquella llamada. Una tarde, mientras regaba mis tomates, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «¿Mateo Ruiz?», preguntó una voz áspera pero amable. «Sí, soy yo». «Soy Ricardo Medina. Trabajamos juntos en la fábrica hace 20 años. ¿Te acuerdas de mí?». «Ricardo?» Claro que lo recordaba. Éramos compañeros de turno. Compartíamos el almuerzo, las bromas, el cansancio. Luego él se mudó a otra ciudad y perdimos contacto. «Ricardo, viejo amigo». «Claro que te recuerdo. ¿Cómo estás?». Hubo una pausa larga. Demasiado larga. «Mateo, te llamo porque no me queda mucho tiempo. Tengo cáncer terminal. Los doctores me dieron 3 meses, pero creo que serán menos». Se me heló la sangre. «Ricardo, yo...»
Lo siento mucho. No, no. Escúchame bien, Mateo. Te llamo porque necesito pedirte algo. No tengo familia. Mis hijos murieron en un accidente hace años, y mi esposa falleció poco después. Estoy solo. Pero tengo algo que quiero dejarte a ti. ¿A mí? Pero Ricardo, yo. Tú fuiste el único que me trató con respeto cuando nadie más lo hacía. Cuando mi esposa enfermó, tú me prestaste dinero sin pedirme nada a cambio. Nunca lo olvidé, Mateo. Por eso quiero que tengas mi taller. ¿Tu taller? Sí, es pequeño, pero funciona. Hacemos piezas de metal para maquinaria industrial. No es gran cosa, pero da para vivir bien. Está en las afueras de la ciudad. Quiero que sea tuyo. No podía creerlo. Ricardo, yo no sé qué decir. Di que sí, Mateo. Hazme ese favor, no dejes que esto se pierda. Tú sabes trabajar el metal mejor que nadie. Dale vida a ese lugar. Tragué saliva. Sentí un nudo en la garganta. Acepto, Ricardo, y gracias. Gracias por acordarte de mí. Escuché su risa débil al otro lado. Nos vemos pronto, viejo amigo, o quizás no. Pero quiero que sepas que fuiste uno de los pocos hombres buenos que conocí en esta vida. Colgó. 3 semanas después, Ricardo falleció. Fui a su funeral. Éramos 5 personas en total. 5. Un hombre que trabajó toda su vida, que construyó cosas con sus manos. Y solo 5 personas fueron a despedirlo. Lloré ese día. No solo por él, también por mí. Por los solos que quedamos los viejos cuando el mundo sigue girando sin nosotros. El taller estaba en una zona industrial olvidada. Las paredes eran de ladrillo desgastado, las máquinas viejas pero funcionales. Había polvo por todas partes, cajas apiladas, herramientas oxidadas. Pero había algo más. Había potencial. Los primeros días solo limpié. Barrí, organicé, revisé cada tornillo, cada soldadura. Mis manos volvieron a sentirse útiles. Ya no era solo un viejo cuidando tomates. Era un hombre con propósito. Poco a poco, los clientes volvieron. Pequeñas empresas que necesitaban piezas personalizadas. Al principio eran pedidos modestos, bisagras, soportes, engranajes. Pero yo cumplía a tiempo, con calidad, con honestidad. Y el boca a boca empezó a funcionar. Un día llegó un ingeniero de una empresa grande. Necesitaban 500 piezas de precisión para una planta de ensamblaje. Me ofreció un contrato jugoso. ¿Puede hacerlo, señor Ruiz? Preguntó con escepticismo, mirando mis manos arrugadas. Sonreí. Joven, estas manos han hecho cosas más difíciles que eso. Confíe en mí. Cumplí. Y no solo eso. Entregué antes de tiempo y con mejor calidad de la esperada. El ingeniero quedó impresionado. Me recomendó con otras empresas. Los contratos empezaron a llegar uno tras otro. En menos de un año, el taller ya no era un lugar olvidado. Contraté a 3 empleados, luego a 5, luego a 10. Compramos máquinas nuevas. Ampliamos el espacio. Mis cuentas bancarias empezaron a crecer. No era millonario, pero tenía más dinero del que jamás soñé tener. Y sin embargo, nunca se lo dije a nadie. Seguí vistiendo mis camisas viejas. Seguí viviendo en mi misma casa pequeña. Seguí tomando café aguado en las mañanas, porque el dinero no cambia quién eres, solo revela quién siempre fuiste. Mientras mi vida florecía en silencio, la de Daniel comenzaba a desmoronarse. No me enteré de inmediato. Yo había dejado de seguirlo en redes sociales. Dolía demasiado ver su vida perfecta mientras yo cargaba con su desprecio. Pero una tarde, doña Carmen tocó mi puerta con el periódico en la mano. «Don Mateo, creo que debería ver esto». Era un artículo de economía. El título decía, «Empresa de Daniel Ruiz enfrenta crisis financiera tras malas inversiones». Leí cada palabra con el corazón acelerado. Daniel había invertido millones en un proyecto inmobiliario que resultó ser un fraude. Sus socios lo habían estafado. Los bancos le exigían pagos que no podía cumplir. Su empresa estaba al borde de la quiebra. Había fotos de él saliendo de oficinas con el rostro tenso, ojeras profundas, el traje arrugado. Sentí algo extraño en el pecho. No era alegría, no era venganza, era lástima. Ese mismo día,
Desde una cuenta anónima, le envié un mensaje por correo electrónico. Daniel, sé que estás pasando por un momento difícil. Si necesitas ayuda, hay personas que aún creen en ti. No estás solo. Nunca respondió. Pero 2 semanas después, su secretaria me llamó. ¿Señor Mateo Ruiz? ¿Sí? Le hablo de parte de Daniel Ruiz. Está buscando inversionistas para salvar su empresa. ¿Estaría interesado en una reunión? Mi corazón se detuvo. Él no sabía que era yo. Solo sabía que había un inversionista potencial. Un hombre con capital. Alguien que podía salvarlo. Dígale que acepto. Pero solo si es una reunión privada, sin intermediarios. Perfecto. ¿Le parece bien el próximo martes a las 3 de la tarde en su oficina? Me parece perfecto. Colgué. Me temblaban las manos. Después de un año de silencio, finalmente volvería a ver a mi hijo. El martes llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse mi mejor camisa, aunque seguía siendo modesta. Me peiné con cuidado. Me miré al espejo y vi a un hombre viejo, con arrugas profundas y manos encallecidas. Pero también vi a un hombre que había sobrevivido, que había reconstruido, que seguía de pie. Conduje hasta el centro de la ciudad. El edificio donde estaba la oficina de Daniel era imponente. Vidrio, acero, luces brillantes. Entré y el guardia de seguridad me miró con desconfianza. «Vengo a ver al señor Daniel Ruiz», dije con calma. «¿Tiene cita?» «Sí». Revisó su lista y asintió, sorprendido. Piso 12. Ascensor a la derecha. Subí en silencio. Cada piso que pasaba sentía como un latido más en mi pecho. Cuando llegué al 12, la secretaria me recibió con una sonrisa profesional. «¿Señor Ruiz?» «Sí. El señor Daniel lo está esperando. Pase, por favor». Abrió la puerta, y ahí estaba él, sentado detrás de un enorme escritorio de madera oscura, con traje gris, pero con una mirada cansada. Tenía papeles por todas partes, una taza de café frío, y unas ojeras que delataban noches sin dormir. Levantó la vista y se quedó congelado. Sus ojos se abrieron. Su boca también. El color desapareció de su rostro. ¿Papá? No dije nada. Solo cerré la puerta detrás de mí y caminé lentamente hacia la silla frente a su escritorio. Me senté con calma. El silencio entre nosotros era tan pesado que podía sentirse en el aire. «¿Qué haces aquí?», tartamudeó. «Vine porque tu secretaria me invitó. Dijiste que buscabas un inversionista, pero tú no tienes dinero». Sonreí apenas. «¿Estás seguro de eso, Daniel?». Se quedó callado. Su mente trabajaba rápido. Podía ver la confusión, la vergüenza, el miedo en sus ojos. «Hace un año me dijiste que no querías verme porque era pobre». Continué con voz tranquila. «Me pediste que no te llamara más, que no arruinara tu imagen». Bajó la mirada. «Papá, yo no quise». «No me interrumpas», dije con firmeza. «Ahora yo hablo. Tú escuchas». Se mordió el labio. Asintió en silencio. «Cuando colgaste ese día, sentí que me arrancaban el alma. Todo lo que hice, todo lo que sacrifiqué. Pensé que no había valido la pena. Pensé que había fallado como padre. Mis palabras salían lentas, pero cada una era un golpe directo a su corazón. Pero luego entendí algo. Yo no fallé. Tú sí. Porque el éxito no se mide en dinero, Daniel. Se mide en gratitud, en lealtad, en amor». Él tragó saliva. Sus ojos estaban húmedos. «Después de tu llamada no volví a buscarte, no te molesté, seguí mi vida, y el destino de alguna manera me recompensó. Heredé un taller de un viejo amigo. Lo reconstruí. Lo hice crecer. Ahora tengo más dinero del que jamás imaginé». Daniel levantó la mirada, incrédulo. «¿Tú eres?» «Sí. Soy el inversionista que buscabas. Puedo salvar tu empresa. Puedo pagarte todas las deudas. Puedo darte una segunda oportunidad». Se le iluminaron los ojos. Se levantó de la silla. «Papá, yo lo siento tanto. Fui un idiota. Fui un mal hijo. Por favor, perdóname. Ayúdame, te lo ruego». Lo miré en silencio. Vi al niño de 7 años que alguna vez me abrazó con fuerza, pero también vi al hombre que me había roto el corazón. «Daniel», dije levantándome también,
Voy a ayudarte. Su rostro se llenó de alivio, pero con una condición. Se quedó quieto. Quiero que entiendas algo. No lo hago porque me lo debas. No lo hago para que me agradezcas. Lo hago porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hijo. Y un padre no abandona a su hijo, aunque el hijo lo haya abandonado a él. Daniel rompió a llorar. Se cubrió el rostro con las manos y sollozó como no lo hacía desde niño. Lo siento, papá. Lo siento tanto. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. Yo también aprendí algo en este tiempo, hijo. Aprendí a no necesitarte. Aprendí a vivir sin tu aprobación. Y eso me hizo libre. Lo miré a los ojos. Te voy a ayudar. Pero esta vez no espero nada a cambio, porque el amor de un padre no se negocia, solo se da. Inyecté capital, reestructuré las deudas, negocié con los bancos. Usé mis contactos en la industria para conseguir nuevos contratos que devolvieran la confianza en la empresa de Daniel. No fue fácil. Hubo noches en las que me quedaba hasta la madrugada revisando números, buscando soluciones. Mis empleados del taller me preguntaban por qué trabajaba tanto. Es por mi hijo, les decía simplemente. Y ellos asentían con respeto, porque todos entendían lo que significaba un padre luchando por su hijo. Daniel, por su parte, cambió, o al menos intentaba cambiar. Al principio era incómodo, no sabía cómo hablarme. Me trataba con una mezcla de vergüenza y gratitud que resultaba dolorosa de presenciar. Un día lo senté en mi taller. Ven, quiero mostrarte algo. Lo llevé a la sección donde soldábamos las piezas grandes. El ruido era ensordecedor. Las chispas volaban por todas partes. ¿Ves esto? Le dije señalando a mis empleados. Cada uno de ellos tiene una historia. Roberto tiene 3 hijos y mantiene a su madre enferma. Carmen es madre soltera y estudia por las noches. Miguel perdió su trabajo en la pandemia y estuvo 6 meses sin poder alimentar a su familia. Daniel observaba en silencio. Yo les di trabajo. No porque fueran los más calificados, sino porque necesitaban una oportunidad. ¿Y sabes qué? Ellos me lo devolvieron con lealtad, con esfuerzo, con gratitud. Lo miré fijamente. El dinero viene y va, Daniel, pero la gente que está contigo en las malas, esa gente es oro puro, no lo olvides. Él asintió, con los ojos brillantes. ¿Papá? ¿Puedo trabajar aquí contigo? Aunque sea unas horas a la semana, quiero aprender. Quiero entender qué significa construir algo con las manos. Me sorprendió su petición. ¿Estás seguro? Esto no es una oficina elegante. Aquí te ensuciarás, te cansarás. Lo sé, pero necesito hacerlo. Necesito recordar de dónde vengo. Acepté. Y así, 2 veces por semana, Daniel llegaba al taller con ropa vieja y guantes de trabajo. Al principio era torpe. No sabía cómo sostener un martillo correctamente. Pero poco a poco aprendió. Los empleados lo miraban con curiosidad al principio. Sabían quién era. Sabían que era el hijo rico que había despreciado a su padre. Pero Daniel no se escondió. Un día, durante el almuerzo, se sentó con todos ellos y dijo: «Sé que probablemente han escuchado cosas sobre mí. Y probablemente son ciertas. Fui un hijo terrible. Desprecié al mejor hombre que conozco, pero estoy aquí para cambiar, para aprender. Y si me dan la oportunidad, me gustaría ganarme su respeto». Hubo un silencio. Luego, Roberto, el veterano del grupo, le extendió la mano. «Todos merecemos una segunda oportunidad, muchacho». Daniel la estrechó con fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, vi una sonrisa genuina en su rostro. Mientras Daniel reconstruía su relación conmigo, su esposa Valeria no estaba nada contenta. Me enteré una noche cuando Daniel llegó a mi casa, visiblemente perturbado. «Papá, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, pasa». Se sentó en mi viejo sofá y se cubrió el rostro con las manos. Valeria quiere el divorcio. No me sorprendió. Desde el principio supe qué tipo de mujer era. La había visto en fotos, siempre perfecta, siempre elegante, siempre con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Por qué?
Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Dice que me he vuelto patético, que trabajo en un taller sucio, que paso tiempo contigo, un viejo pobre. Dice que se casó con un hombre exitoso, no con un fracasado. Sus palabras eran veneno puro. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé, papá. La amo, o creía que la amaba, pero últimamente no la reconozco. Solo le importa el dinero, las apariencias, lo que dirá la gente. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. Daniel, déjame contarte algo. Cuando tu madre vivía, éramos pobres, muy pobres. Había días en que no teníamos para comer. Pero ella nunca se quejó, nunca me hizo sentir menos. Al contrario, me daba fuerzas. Me decía, Mateo, mientras estemos juntos, todo estará bien. Se me quebró la voz. Eso es amor verdadero, hijo. No el que se queda solo cuando hay dinero, sino el que permanece cuando todo se derrumba. Daniel lloró en silencio. La perdí, papá. Perdí a mamá. Perdí años contigo. Y ahora estoy perdiendo a mi esposa. No la estás perdiendo, Daniel. Ella nunca fue tuya de verdad. Solo estaba ahí por lo que podías darle. Pasaron las semanas. Valeria cumplió su amenaza. Inició el proceso de divorcio. Contrató a los abogados más caros de la ciudad. Exigía la mitad de todo, aunque la empresa técnicamente estaba en bancarrota cuando se casaron. Daniel estaba destrozado, pero esta vez no estaba solo. Yo estuve ahí, cada día, cada noche, cuando necesitaba hablar, cuando necesitaba llorar, cuando necesitaba silencio. Y lentamente vi cómo mi hijo se reconstruía. No el Daniel arrogante y frío de antes, sino uno nuevo, más humilde, más humano. 6 meses después de que comenzaras a ayudar a Daniel, su empresa finalmente se estabilizó. Las deudas estaban bajo control. Los nuevos contratos generaban ingresos. Todavía faltaba mucho, pero ya no estábamos al borde del abismo. Una tarde, mientras revisábamos reportes en su oficina, entró su secretaria. Señor Ruiz, hay una persona que insiste en verlo. Dice que es urgente. ¿Quién es?, preguntó Daniel. Un tal Javier Mendoza. Daniel palideció. Yo noté su reacción inmediatamente. ¿Quién es Javier Mendoza?, pregunté. Daniel tragó saliva. Es uno de los socios que me estafó. El principal, de hecho. Desapareció con millones. Pensé que había huido del país. ¿Y qué quiere ahora? No lo sé. Pero nada bueno seguro. Hazlo pasar, dije firmemente. Veamos qué quiere. Daniel dudó, pero finalmente asintió. Momentos después entró un hombre de unos 40 años, bien vestido, con una sonrisa falsa y ojos de serpiente. Daniel, mi querido socio, ¿cuánto tiempo? No eres mi socio. Eres un ladrón, respondió Daniel con frialdad. Javier rió. Vamos, vamos. No seas dramático. Vine a ofrecerte un trato. No quiero nada de ti. Oh, pero creo que sí querrás. Verás, tengo documentos que demuestran que tú sabías del fraude desde el principio, que estabas involucrado. Si estos documentos llegan a las autoridades, bueno, digamos que tu reciente recuperación se convertirá en una celda de prisión. Era una mentira. Yo lo sabía. Daniel lo sabía. Pero Javier tenía documentos falsificados lo suficientemente convincentes como para causar problemas. ¿Qué quieres?, preguntó Daniel con voz tensa. $500,000. Y desaparezco para siempre. El silencio llenó la habitación. Entonces yo me levanté. Señor Mendoza, permítame presentarme. Soy Mateo Ruiz, padre de Daniel, y también su principal inversionista. Javier me miró con desprecio. ¿Y? Y resulta que tengo muy buenos contactos, incluidos algunos en la policía y en la fiscalía. Su sonrisa vaciló. Verá, mientras usted estuvo escondido disfrutando del dinero robado, yo me tomé la libertad de investigarlo. Tengo registros bancarios, transferencias, testimonios de otras víctimas. Tengo suficiente evidencia como para encerrarlo por los próximos 20 años. Javier se puso pálido. Usted está mintiendo. Saqué mi teléfono y marqué un número. Lo puse en altavoz. Inspector Vargas, habla
Mateo Ruiz. Tengo aquí al señor Javier Mendoza. Sí, el mismo que buscan por fraude. ¿Puede enviar una unidad a esta dirección? En camino, señor Ruiz. 5 minutos. ¿Colgué? Javier intentó correr hacia la puerta, pero Daniel se interpuso. No tan rápido. Los 5 minutos más largos de nuestras vidas transcurrieron en silencio. Javier sudaba. Daniel respiraba con dificultad. Yo simplemente esperaba. Cuando llegó la policía, Javier gritó, maldijo, amenazó. Pero se lo llevaron esposado. Daniel me miró con asombro. ¿Papá? ¿Cómo? Te dije que el respeto se construye con acciones, no con palabras, y también te dije que siempre hay que tener un plan B. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel me abrazó. Fuerte, como cuando era niño. Gracias, papá, por todo. Un año completo había pasado desde aquella primera reunión en su oficina. La empresa de Daniel no solo sobrevivió, sino que prosperó. Los contratos seguían llegando. La reputación se recuperaba lentamente, pero lo más importante no era eso. Lo más importante era que mi hijo había vuelto. No el hijo perfecto, no el hijo sin errores, sino el hijo humano, el que reconocía sus fallas, el que trabajaba duro, el que me llamaba cada día solo para preguntar cómo estaba. Una tarde de domingo, Daniel apareció en mi casa con una caja. Papá, quiero darte algo. ¿Qué es? Abrió la caja. Dentro había un reloj antiguo. Era el reloj de mi padre, el mismo que yo le había regalado a Daniel cuando se graduó de la universidad. Lo vendí, admitió con vergüenza. Cuando estaba en la cima, pensé que no necesitaba recuerdos del pasado. Lo vendí en una subasta por $10,000. Me dolió escucharlo, pero no dije nada. Me tomó meses encontrarlo de nuevo. Tuve que pagar $30,000 para recuperarlo. Pero aquí está, y nunca más lo dejaré ir. Tomé el reloj entre mis manos, sentí su peso, su historia, las generaciones que había atravesado. Daniel, no necesito un reloj para saber que has cambiado. Lo sé, papá, pero yo sí lo necesito. Necesito este recordatorio de que lo material no importa. Que lo único que importa es la familia. Es el amor. Es el respeto. Lo abracé. Estoy orgulloso de ti, hijo. No merezco ese orgullo, papá. Todos merecemos segundas oportunidades. Y tú has aprovechado la tuya. Esa noche cenamos juntos. Preparé mi famoso guiso, el mismo que hacía cuando él era niño. Comimos en silencio al principio. Luego comenzamos a hablar. De todo. De nada. Y me di cuenta de algo. El verdadero tesoro nunca fue el dinero. Nunca fue el éxito. Nunca fueron las empresas o los contratos. El verdadero tesoro siempre fue esto. Una mesa compartida, una conversación sincera y un hijo que finalmente entendió el valor de su padre. Los meses siguientes fueron de sanación. No solo para Daniel, sino también para mí. Descubrí que perdonar no significa olvidar. Las palabras que Daniel me dijo aquel día en el teléfono seguían ahí, como cicatrices en mi corazón. Pero las cicatrices son prueba de que algo sanó, no de que sigue roto. Daniel comenzó a ir a terapia. Me lo confesó una tarde mientras trabajábamos juntos en el taller. Papá, necesito decirte algo. Dime, estoy viendo a un psicólogo. 2 veces por semana. Me detuve y lo miré. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que mi problema no era solo la soberbia, era algo más profundo. Tenía miedo de no ser suficiente, miedo de decepcionar. Y ese miedo me convirtió en alguien que no reconozco. Sus palabras me tocaron hondo. Hijo, nunca tuviste que ser perfecto para mí. Solo tenías que ser tú. Lo sé ahora. Pero en ese momento no lo sabía. Pensé que si no era rico, exitoso, importante, no merecía tu amor. Se me hizo un nudo en la garganta. El amor de un padre no se merece, Daniel. Se tiene. Siempre. Sin condiciones. Lloró. Y esta vez no intentó ocultar sus lágrimas. La terapia le hizo bien. Empezó a hablar más abiertamente de sus sentimientos, de sus miedos, de sus arrepentimientos. Y yo también aprendí.
Aprendí que a veces los hijos se pierden no porque sean malos, sino porque tienen miedo. Y nuestro trabajo como padres no es juzgarlos, sino estar ahí cuando estén listos para volver. Justo cuando pensábamos que las cosas finalmente estaban tranquilas, Valeria reapareció. Fue un viernes por la tarde. Daniel estaba en mi casa, ayudándome a reparar la cerca del jardín, cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba ella, impecable como siempre, vestido de diseñador, tacones altos, maquillaje perfecto. «Hola, Mateo», dijo con una sonrisa forzada. «Valeria, ¿está Daniel aquí?» Antes de que pudiera responder, Daniel apareció detrás de mí. «¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo, en privado». Daniel dudó. Me miró. Yo asentí. «Está bien, hijo. Habla con ella». Salieron al jardín. Yo me quedé adentro, pero podía ver sus siluetas a través de la ventana. Valeria gesticulaba dramáticamente. Daniel mantenía los brazos cruzados. La conversación parecía tensa. 20 minutos después, Daniel entró. Su rostro era una mezcla de confusión y tristeza. «¿Qué quería?», pregunté. «¿Quiere volver?». Me sorprendió. «¿Y tú qué le dijiste?». Le dije que no. «¿Estás seguro?». Se sentó en el sofá y suspiró profundamente. «Papá, ella solo quiere volver porque la empresa está bien ahora, porque hay dinero otra vez. Me lo dejó muy claro. Dijo que podríamos empezar de nuevo, que todos cometemos errores. Pero nunca se disculpó. Nunca admitió que me abandonó cuando más la necesitaba. ¿Y cómo te sientes?». «Triste, porque una parte de mí todavía la ama, o ama la idea de ella, pero sé que no puedo volver. Sería repetir los mismos errores». Me senté junto a él. «El amor verdadero no regresa cuando las cosas mejoran, Daniel. El amor verdadero nunca se va, ni siquiera cuando las cosas empeoran». Asintió lentamente. «Como tú, papá. Tú nunca te fuiste, aunque yo te rechacé, aunque te hice daño. Tú seguiste ahí, porque eso es lo que hacen los padres». Esa noche, Daniel se quedó a dormir en mi casa. Como cuando era niño. Preparé su cama en el cuarto de huéspedes y le di las mismas cobijas viejas que siempre usaba. Antes de dormir, entró a mi habitación. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro». «¿Alguna vez dejaste de amarme? Después de lo que te hice, ¿alguna vez pensaste en rendirte conmigo?». Tomé su mano entre las mías. «Hijo, el amor de un padre no tiene interruptor. No se apaga porque haya dolor. No desaparece porque haya distancia. Puede doler, puede sangrar, pero no muere». Lloró una vez más, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Con el paso de los meses, Daniel comenzó a reconstruir no solo su relación conmigo, sino también con otras personas que había lastimado en su camino al éxito. Un día me contó que había llamado a su antiguo socio, Tomás, un hombre honesto que Daniel había despedido cruelmente cuando ya no lo necesitaba. «¿Y qué le dijiste?», pregunté. «Le pedí perdón, le dije que había sido un idiota, y le ofrecí trabajo nuevamente. ¿Aceptó? No de inmediato, me dijo que necesitaba pensarlo, pero al menos me escuchó. También se reconcilió con empleados que había maltratado, con proveedores que había engañado, con amigos que había abandonado. Cada disculpa era un ladrillo más en el puente que estaba construyendo de regreso a su humanidad. Yo lo observaba con orgullo, no por su éxito empresarial, sino porque finalmente entendía que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en las relaciones que construyes y en las personas que tocas con tu vida. Una tarde, mientras trabajábamos en el taller, llegó una mujer joven con un niño de unos 5 años. «¿Señor Daniel Ruiz?», preguntó tímidamente. «Sí, soy yo, soy Laura. Trabajé en su empresa hace 3 años. Usted me despidió cuando me embaracé». Daniel palideció. Yo observaba en silencio. «Yo lo siento mucho. No tengo excusa para...». «No vine a reclamarle», lo interrumpió. «Vine a decirle gracias». «¿Gracias?». «Sí, porque aquel despido me obligó a buscar algo mejor. Encontré trabajo en una empresa que valora a sus empleados».
Ascendí. Ahora soy gerente. Y tengo un hijo hermoso que es mi mayor bendición. Señaló al niño, que sonreía tímidamente. A veces las peores cosas que nos pasan se convierten en las mejores bendiciones. Solo vine a decirle que lo perdono y que espero que haya encontrado paz. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Daniel con lágrimas en los ojos. Papá, murmuró, no merezco ese perdón. Nadie merece el perdón, hijo. Por eso se llama gracia, se da, no se gana. 2 años habían pasado desde aquella llamada que rompió mi corazón. 2 años de reconstrucción, de lágrimas, de aprendizaje. La empresa de Daniel ahora era sólida, rentable. Pero más importante aún, era ética. Trataba bien a sus empleados. Pagaba salarios justos. Donaba a causas sociales. Mi taller también seguía creciendo. Ya teníamos contratos con empresas en 3 países diferentes. Pero yo seguía yendo cada día, trabajando con mis manos, compartiendo el almuerzo con mis empleados. Un domingo, Daniel me llamó temprano. Papá, ¿puedes venir a mi apartamento? Hay algo que quiero mostrarte. ¿Está todo bien? Sí. Solo ven, por favor. Conduje hasta su apartamento. Era un lugar modesto ahora, nada que ver con el penthouse de lujo que tenía antes. Pero era acogedor, honesto. Cuando abrió la puerta, noté que había nerviosismo en sus ojos. ¿Qué pasa, hijo? Pasa. Hay alguien que quiero que conozcas. Entré a la sala y ahí, sentada en el sofá, había una mujer. No era Valeria, era alguien completamente diferente, sencilla, con ropa simple, una sonrisa genuina y ojos que brillaban con calidez real. Papá, ella es Sofía. Es maestra de primaria, nos conocimos en el taller hace 6 meses. Ella llevó a sus estudiantes de excursión y, bueno, comenzamos a hablar. Sofía se levantó y me extendió la mano. Señor Ruiz, es un honor conocerlo. Daniel me ha hablado mucho de usted. Estreché su mano. Sentí honestidad en su apretón. El honor es mío. Cualquier persona que haga sonreír así a mi hijo es bienvenida. Pasamos la tarde juntos. Sofía me contó de su trabajo, de sus alumnos, de su familia humilde. Me habló de cómo conoció a Daniel, de cómo se sorprendió al descubrir que un empresario exitoso trabajaba en un taller sucio 2 veces por semana. Al principio pensé que era extraño, dijo riendo. Pero luego entendí que era hermoso. Que alguien con tanto dinero eligiera ensuciarse las manos. Eso dice mucho de su carácter. Daniel la miraba con adoración. Una mirada que nunca vi cuando estaba con Valeria. Antes de irme, Daniel me acompañó hasta el auto. Papá, ¿qué piensas de ella? Pienso que es perfecta para ti. ¿De verdad? Sí, porque te ve como eres, no como pretendías ser. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Quiero casarme con ella, papá. No ahora, pero algún día, cuando esté seguro de que soy el hombre que ella merece. Lo abracé fuerte. Ya eres ese hombre, hijo. Solo que ahora tú también lo sabes. 3 años después de aquella llamada devastadora, Daniel y Sofía se casaron. Fue una boda pequeña, íntima. Solo familia cercana y amigos verdaderos. Nada de lujos innecesarios. Nada de pretensiones. La ceremonia fue en un jardín sencillo. Sofía llevaba un vestido hermoso pero modesto. Daniel llevaba un traje que él mismo había comprado, sin marcas de diseñador, pero impecable. Cuando llegó el momento de los votos, Daniel se quebró. Sofía, comenzó con voz temblorosa, yo no era un buen hombre cuando te conocí. O mejor dicho, estaba aprendiendo a hacerlo de nuevo. Tú me enseñaste que el amor no es tener, es dar. No es impresionar, es servir. No es aparentar, es ser. Se giró hacia mí, pero quien realmente me enseñó eso fue mi padre. Un hombre al que casi pierdo por mi propia estupidez. Un hombre que me perdonó cuando no lo merecía, que me levantó cuando caí, que me amó incluso cuando yo no sabía amarme a mí mismo. Las lágrimas corrían por su rostro. Papá, este es tu día tanto como el mío. Porque sin ti, yo no estaría aquí. Sin tu ejemplo, nunca hubiera conocido a Sofía. Sin tu perdón,
Seguiría siendo aquel hombre vacío que confundía el éxito con la felicidad. No pude contener mis propias lágrimas. Después de la ceremonia, durante la recepción, Daniel me llevó aparte. «Papá, tengo algo para ti». Me entregó un sobre. «¿Qué es esto?» «Ábrelo». Dentro había documentos legales. Los leí cuidadosamente. Eran los papeles de propiedad de su empresa. Pero había algo añadido. Mi nombre. Como copropietario del 50%. Daniel, yo no puedo aceptar... No es un regalo, papá, es justicia. Tú salvaste esta empresa. Tú la levantaste cuando estaba muerta. Es tanto tuya como mía. Pero... Además, continuó con una sonrisa. Voy a necesitar a mi socio. Porque Sofía y yo vamos a tener un bebé. El mundo se detuvo. ¿Un bebé? ¿Sí? Vas a ser abuelo. Lo abracé con tanta fuerza que probablemente le dolió. Pero no me importó. Y a él tampoco. «Papá», susurró en mi oído, «voy a hacer las cosas bien esta vez. Voy a ser el padre que tú fuiste para mí. Voy a enseñarle a mi hijo lo que realmente importa en la vida». «Lo sé, hijo, lo sé». 9 meses después nació Mateo Jr. Le pusieron mi nombre. Cuando lo sostuve por primera vez, ese bebé pequeño y frágil en mis brazos viejos y callosos, sentí que el círculo se cerraba. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el rechazo. Todo valió la pena para llegar a este momento. Daniel era un padre completamente diferente del que yo temía que fuera. Cambiaba pañales sin quejarse. Se despertaba a las 3 de la mañana para alimentar a su hijo. Cantaba canciones de cuna con voz terrible pero llena de amor. Un día lo visité y lo encontré dormido en el sofá con el bebé sobre su pecho. Ambos roncaban suavemente. Tomé una foto con mi teléfono viejo. Esa imagen se convirtió en mi posesión más preciada. Sofía entró a la sala y sonrió al ver la escena. «Es un buen padre», dijo en voz baja. «Lo es», asentí. Aprendió de sus errores. Miguel perdió su trabajo en la pandemia y estuvo 6 meses sin poder alimentar a su familia. Daniel observaba en silencio. Yo les di trabajo. No porque fueran los más calificados, sino porque necesitaban una oportunidad. ¿Y sabes qué? Ellos me lo devolvieron con lealtad, con esfuerzo, con gratitud. Lo miré fijamente. El dinero viene y va, Daniel, pero la gente que está contigo en las malas, esa gente es oro puro, no lo olvides. Él asintió, con los ojos brillantes. «Papá, ¿puedo trabajar aquí contigo? Aunque sea unas horas a la semana, quiero aprender. Quiero entender qué significa construir algo con las manos». Me sorprendió su petición. «¿Estás seguro? Esto no es una oficina elegante. Aquí te ensuciarás, te cansarás». «Lo sé, pero necesito hacerlo. Necesito recordar de dónde vengo». Acepté. Y así, 2 veces por semana, Daniel llegaba al taller con ropa vieja y guantes de trabajo. Al principio era torpe. No sabía cómo sostener un martillo correctamente. Pero poco a poco aprendió. Los empleados lo miraban con curiosidad al principio. Sabían quién era. Sabían que era el hijo rico que había despreciado a su padre. Pero Daniel no se escondió. Un día, durante el almuerzo, se sentó con todos ellos y dijo: «Sé que probablemente han escuchado cosas sobre mí. Y probablemente son ciertas. Fui un hijo terrible. Desprecié al mejor hombre que conozco. Pero estoy aquí para cambiar, para aprender. Y si me dan la oportunidad, me gustaría ganarme su respeto». Hubo un silencio. Luego, Roberto, el veterano del grupo, le extendió la mano. «Todos merecemos una segunda oportunidad, muchacho». Daniel la estrechó con fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, vi una sonrisa genuina en su rostro. Mientras Daniel reconstruía su relación conmigo, su esposa Valeria no estaba nada contenta. Me enteré una noche cuando Daniel llegó a mi casa, visiblemente perturbado. «Papá, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, pasa». Se sentó en mi viejo sofá y se cubrió el rostro con las manos. «Valeria quiere el divorcio». No me sorprendió. Desde el principio supe qué tipo de mujer era.
La había visto en fotos, siempre perfecta, siempre elegante, siempre con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Por qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Dice que me he vuelto patético, que trabajo en un taller sucio, que paso tiempo contigo, un viejo pobre. Dice que se casó con un hombre exitoso, no con un fracasado. Sus palabras eran veneno puro. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé, papá. La amo, o creía que la amaba, pero últimamente no la reconozco. Solo le importa el dinero, las apariencias, lo que dirá la gente. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. Daniel, déjame contarte algo. Cuando tu madre vivía, éramos pobres, muy pobres. Había días en que no teníamos para comer. Pero ella nunca se quejó, nunca me hizo sentir menos. Al contrario, me daba fuerzas. Me decía, Mateo, mientras estemos juntos, todo estará bien. Se me quebró la voz. Eso es amor verdadero, hijo. No el que se queda solo cuando hay dinero, sino el que permanece cuando todo se derrumba. Daniel lloró en silencio. La perdí, papá. Perdí a mamá. Perdí años contigo. Y ahora estoy perdiendo a mi esposa. No la estás perdiendo, Daniel. Ella nunca fue tuya de verdad. Solo estaba ahí por lo que podías darle. Pasaron las semanas. Valeria cumplió su amenaza. Inició el proceso de divorcio. Contrató a los abogados más caros de la ciudad. Exigía la mitad de todo, aunque la empresa técnicamente estaba en bancarrota cuando se casaron. Daniel estaba destrozado, pero esta vez no estaba solo. Yo estuve ahí, cada día, cada noche, cuando necesitaba hablar, cuando necesitaba llorar, cuando necesitaba silencio. Y lentamente vi cómo mi hijo se reconstruía. No el Daniel arrogante y frío de antes, sino uno nuevo, más humilde, más humano. 6 meses después de que comenzaras a ayudar a Daniel, su empresa finalmente se estabilizó. Las deudas estaban bajo control. Los nuevos contratos generaban ingresos. Todavía faltaba mucho, pero ya no estábamos al borde del abismo. Una tarde, mientras revisábamos reportes en su oficina, entró su secretaria. Señor Ruiz, hay una persona que insiste en verlo. Dice que es urgente. ¿Quién es?, preguntó Daniel. Un tal Javier Mendoza. Daniel palideció. Yo noté su reacción inmediatamente. ¿Quién es Javier Mendoza?, pregunté. Daniel tragó saliva. Es uno de los socios que me estafó. El principal, de hecho. Desapareció con millones. Pensé que había huido del país. ¿Y qué quiere ahora? No lo sé. Pero nada bueno seguro. Hazlo pasar, dije firmemente. Veamos qué quiere. Daniel dudó, pero finalmente asintió. Momentos después entró un hombre de unos 40 años, bien vestido, con una sonrisa falsa y ojos de serpiente. Daniel, mi querido socio, ¿cuánto tiempo? No eres mi socio. Eres un ladrón, respondió Daniel con frialdad. Javier rió. Vamos, vamos. No seas dramático. Vine a ofrecerte un trato. No quiero nada de ti. Sabíamos lo que estaba pasando. Richard Blackwood estaba tratando de hundirnos para poder comprar el taller por centavos. Pero cometió un error. Subestimó la lealtad. Nuestros empleados trabajaron el doble de duro. Pasaron todas las inspecciones con calificaciones perfectas. Nuestros contadores encontraron cada documento necesario para las auditorías. Y los clientes que nos conocían realmente regresaron. Uno de ellos, el ingeniero que nos dio nuestro primer gran contrato, me llamó. Don Mateo, nos presionaron para que canceláramos. Nos ofrecieron descuentos si cambiábamos de proveedor. Pero yo les dije algo. El dinero va y viene. La integridad número. Queremos seguir trabajando con ustedes. Esas palabras valieron más que todos los millones que Richard nos había ofrecido. 3 meses después, Richard regresó. Pero esta vez no venía con arrogancia, venía con frustración. No lo entiendo, dijo. Hemos comprado cientos de negocios. Siempre funciona. Aplicamos presión y eventualmente ceden. Pero ustedes se volvieron más fuertes. Señor Blackwood, respondí con calma. Usted puede comprar máquinas,
Puede comprar edificios, puede comprar contratos, pero no puede comprar lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es eso? Propósito. Cada persona en este taller sabe por qué está aquí, no solo por un sueldo, sino porque construimos algo juntos, algo que significa más que dinero. Richard se quedó en silencio por un momento. ¿Sabe? Tengo 52 años. He hecho más dinero del que podré gastar en 3 vidas. Pero nunca he tenido lo que usted tiene. Nunca es tarde para empezar, dije. Se fue. Y nunca volvió a molestarnos. Pero 6 meses después, recibí un correo electrónico suyo. Había renunciado a la corporación. Estaba abriendo su propio taller pequeño, trabajando con sus manos por primera vez en décadas. Gracias por recordarme que es importante, decía el mensaje. Le respondí. De nada. Y bienvenido a la verdadera riqueza. Mateo Jr. tenía ahora 7 años. Era un niño brillante, curioso y con un corazón enorme. Pero también estaba comenzando a notar las diferencias entre él y otros niños. Un día vino llorando de la escuela. Abuelo, los niños se burlaron de mí. Lo senté en mis piernas. ¿Por qué, mi amor? Porque papá trabaja en un taller sucio. Dijeron que somos pobres, que ellos tienen más dinero que nosotros. Mi corazón se rompió. Era la misma historia, el mismo ciclo. Mateo, mírame. Levantó sus ojitos llenos de lágrimas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ser pobre y ser rico? Negó con la cabeza. No es el dinero, campeón. Es el corazón. Hay personas con mucho dinero pero corazones vacíos. Y hay personas con poco dinero pero corazones llenos de amor. ¿Nosotros somos ricos o pobres, abuelo? Sonreí. Somos los más ricos del mundo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nos tenemos el uno al otro. Porque nos amamos. Porque trabajamos juntos. Porque sabemos que es importante. Se quedó pensativo. Pero los niños dijeron. Los niños repiten lo que escuchan de sus padres. Y sus padres no saben lo que nosotros sabemos. ¿Qué sabemos nosotros? Que el trabajo honesto no da vergüenza, que las manos callosas son medallas de honor, que el dinero puede desaparecer en un segundo, pero el carácter dura para siempre. Se secó las lágrimas. Tú tienes carácter, abuelo. Espero que sí, mi amor. Y tú también lo tendrás, porque eres un Ruiz, y los Ruiz no se rinden, no importa lo que diga la gente. Me abrazó fuerte. Esa noche, Daniel me llamó. Papá, Mateo me contó lo que pasó. Gracias por hablar con él. Es mi trabajo como abuelo. No, es más que eso. Estás rompiendo un ciclo. El ciclo que yo casi perpetué. El ciclo de vergüenza por nuestros orígenes. Todos tenemos que romper algún ciclo, hijo. Papá, mañana voy a ir a la escuela de Mateo. Voy a dar una charla sobre mi trabajo, sobre el taller, sobre ti. Quiero que esos niños sepan que el trabajo honesto es algo hermoso. Sentí orgullo hinchar mi pecho. Hazlo, hijo, y hazlo con la cabeza en alto. Daniel cumplió su palabra. Fue a la escuela de Mateo Jr. y dio una charla frente a toda la clase. Yo lo acompañé. Me pidió que fuera con él. Entramos al salón lleno de niños curiosos. La maestra nos presentó. Niños, hoy tenemos a 2 invitados muy especiales. El señor Daniel Ruiz, papá de Mateo, y el señor Mateo Ruiz, su abuelo. Daniel comenzó a hablar. Hola, niños. Quiero contarles una historia. La historia de cómo casi destruyo mi vida por vergüenza. Los niños se quedaron en silencio, incluso los más inquietos. Cuando yo era joven, mi papá trabajaba en una fábrica. Era un trabajo duro. Llegaba a casa cansado, sucio, con las manos lastimadas, pero siempre tenía una sonrisa para mí. Señaló hacia mí. Este hombre me dio todo lo que tenía. Se saltó comidas para que yo pudiera comer. Usó ropa vieja para que yo tuviera zapatos nuevos. Trabajó turnos dobles para pagar mi universidad. Su voz se quebró un poco. Pero cuando yo tuve éxito, cuando tuve dinero y amigos ricos, me avergoncé de él. Le dije que no quería verlo porque era pobre. Los niños miraban con ojos muy abiertos. Perdí todo después de eso. Mi dinero, mi empresa,
mis amigos falsos, todo. Y cuando no tenía nada, ¿saben quién estuvo ahí? Mi papá, el hombre al que rechacé, el hombre del que me avergoncé. Se secó una lágrima. Él me salvó. Me enseñó de nuevo qué significa trabajar, qué significa ser honesto, qué significa ser un hombre de verdad. Se giró hacia los niños. Así que quiero que entiendan algo. No importa qué trabajo haga tu papá o tu mamá. No importa si son doctores o barrenderos, si son abogados o albañiles. Lo que importa es que sean buenas personas, que te amen, que trabajen honestamente. Uno de los niños levantó la mano. ¿Sí?, dijo Daniel. ¿Y tú ahora eres rico otra vez? Daniel sonrió. Sí, tengo dinero. Pero ahora entiendo que eso no me hace rico. Lo que me hace rico es tener un papá que me perdonó, una esposa que me ama, un hijo maravilloso y amigos verdaderos. Miró al niño que había molestado a Mateo Jr. ¿Ves estas manos? Mostró sus manos con callos y cicatrices. Estas son las manos de alguien que trabaja. Y no me avergüenzo de ellas, porque cada callo representa una lección aprendida. Cada cicatriz representa una batalla ganada. Luego me pidió que me levantara. Abuelo, muéstrales tus manos. Me levanté y mostré mis manos viejas, arrugadas, marcadas por décadas de trabajo. Estas manos construyeron mi vida, dijo Daniel con orgullo. Estas manos son las más hermosas que conozco. Los niños aplaudieron, y vi algo cambiar en sus ojos, especialmente en los ojos del niño que había molestado a Mateo Jr. Después de la charla, ese niño se acercó a Mateo Jr. Lo siento por lo que dije. Tu papá y tu abuelo son geniales. Mateo Jr. sonrió. ¿Está bien? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Sí? Y así, con palabras honestas y verdad vulnerable, Daniel no solo defendió a su hijo, también le enseñó la lección más importante. Nunca avergonzarse de quién eres. Los años siguieron pasando. Mi cabello, que ya era gris, se volvió completamente blanco. Mis manos, aunque todavía fuertes, se movían más lentas. Tenía 72 años ahora. Mi cuerpo me recordaba cada día que el tiempo era finito. Una mañana, mientras trabajaba en el taller, sentí un dolor agudo en el pecho. Me detuve. Respiré profundo. El dolor pasó, pero sabía lo que significaba. Mi corazón estaba cansado. No le dije nada a nadie al principio. No quería preocuparlos, pero una semana después, el dolor regresó, esta vez más fuerte. Daniel me encontró sentado en una silla, respirando con dificultad. «Papá, ¿qué tienes?» «Nada, hijo. Solo necesito descansar». «Number, te voy a llevar al doctor. Ahora». No pude resistirme. En el hospital, después de varios exámenes, el doctor fue directo. «Señor Ruiz, su corazón está débil. Ha trabajado demasiado durante demasiados años. Necesita descansar. Nada de trabajo pesado. Nada de estrés». Daniel estaba pálido. ¿Va a estar bien? Si descansa y toma sus medicinas, puede vivir varios años más, pero tiene que cuidarse. Esa noche, Daniel y Sofía vinieron a mi casa. «Papá, ¿vas a dejar el taller?» «¿Qué? No, yo...» No es una pregunta, es una decisión. Ya has trabajado suficiente. Ahora es tu tiempo de descansar. Pero el taller estará bien. Yo lo manejaré. Los empleados lo manejarán, pero tú necesitas cuidarte. Sofía tomó mi mano. «Don Mateo, usted ya hizo su parte. Crió a un hijo maravilloso. Construyó un negocio. Cambió vidas. Ahora déjenos cuidar de usted». Tenía lágrimas en los ojos. «Yo no sé cómo no trabajar. He trabajado toda mi vida. Entonces aprenderás algo nuevo», dijo Daniel con una sonrisa. «Aprenderás a disfrutar». Y así fue. Dejé el trabajo pesado, pero no dejé de ir al taller. Iba 3 veces por semana, solo para supervisar, para dar consejos, para tomar café con los muchachos. El resto del tiempo lo pasaba con Mateo Jr. Le enseñaba a plantar en mi jardín. Le contaba historias de cuando su papá era niño. Le enseñaba a trabajar con las manos, pero sin esforzarse demasiado. «Abuelo», me dijo un día mientras plantábamos tomates, «¿te da miedo morirte?»
La pregunta me tomó desprevenido. A veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque cuando miro mi vida, veo que valió la pena. Tengo un hijo que me ama, un nieto hermoso, amigos verdaderos. He trabajado honestamente, he perdonado, he sido perdonado. ¿Qué más puede pedir un hombre? Pero yo no quiero que te mueras, abuelo. Lo abracé. Todos nos vamos algún día, mi amor. Pero el amor nunca muere. Yo voy a vivir en ti, en las lecciones que te enseñé, en las historias que compartimos, en este jardín que cuidamos juntos. ¿Prometes que siempre vas a estar conmigo? Prometo que siempre vas a sentir mi amor. Y eso es más real que cualquier cosa. 2 años después de mi diagnóstico, mi salud se deterioró más. Los doctores dijeron que me quedaban quizás 6 meses, tal vez 1 año si tenía suerte. Daniel quiso que fuera a tratamientos agresivos, que peleara con todas mis fuerzas, pero yo estaba cansado. Había peleado toda mi vida. Ahora quería paz. Hijo, le dije una tarde, he vivido una buena vida, larga, llena, no tengo miedo. Pero yo no estoy listo para perderte, sollozó. Nunca estarás listo, así funciona. Pero escúchame bien, yo no me voy realmente. Cada vez que trabajes con honestidad, yo estaré ahí. Cada vez que perdones, yo estaré ahí. Cada vez que abraces a tu hijo, yo estaré ahí. No es suficiente, papá. Quiero más tiempo. El tiempo que tuvimos fue suficiente. Lo usamos bien, no lo desperdiciamos. Los siguientes meses fueron los más hermosos de mi vida. Daniel, Sofía y Mateo Jr. se mudaron a mi casa. No querían que estuviera solo. Pasábamos las tardes en el jardín. Mateo Jr. me leía cuentos. Daniel me contaba historias del taller. Sofía cocinaba mis comidas favoritas. No había prisa, no había estrés, solo amor. Una tarde, doña Carmen vino a visitarme. Don Mateo, he vivido al lado suyo por 20 años. He visto todo. He visto cuando su hijo lo rechazó. He visto cuando usted siguió adelante. He visto cuando se reconciliaron. Y ahora veo esto. Señaló a mi familia alrededor mío. Usted es el hombre más rico que conozco. Sonreí. Lo soy, doña Carmen. Lo soy. Los empleados del taller venían a visitarme uno por uno. Me agradecían. Me contaban cómo sus vidas habían cambiado desde que trabajaban conmigo. Roberto, el veterano, me trajo una placa que habían hecho entre todos. Decía, Mateo Ruiz, un hombre que construyó más que metal, construyó familia. Lloré cuando la vi. Ustedes me honran demasiado. No, don Mateo, dijo Roberto, usted nos honró a nosotros, nos dio dignidad, nos trató como familia, eso no tiene precio. Una mañana de domingo desperté y supe que era mi último día. No sé cómo lo supe, simplemente lo sentí. Llamé a Daniel. Hijo, ven, trae a Sofía y a Mateo. ¿Estás bien, papá? Estoy perfecto, solo quiero verlos. Llegaron en media hora. Me encontraron en mi mecedora mirando el amanecer. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Daniel con preocupación. «Siéntense. Quiero hablar con ustedes». Se sentaron a mi alrededor. «Hoy es un buen día para partir». «No digas eso», Daniel comenzó a llorar. «Hijo, no estés triste. He tenido una vida completa, y estos últimos años, después de que nos reconciliamos, han sido los mejores». Miré a Sofía. Gracias por amar a mi hijo, por enseñarle qué es el amor verdadero. Luego miré a Mateo Jr. «Ven aquí, campeón». Se acercó y lo senté en mis piernas una última vez. «Mateo, quiero que recuerdes algo. Vas a crecer. Vas a tener éxitos y fracasos. Vas a tener momentos de gloria y momentos de duda. Pero nunca olvides esto. No importa cuánto dinero tengas, cuánto poder tengas, cuán exitoso seas, lo único que importa al final es cómo trataste a las personas». Acaricié su cabello. Sé amable, sé honesto, trabaja duro, perdona rápido, ama profundamente. Y nunca, nunca te avergüences de quién eres o de dónde vienes. ¿Me prometes que vas a estar conmigo, abuelo? Siempre, mi amor, siempre. Lo abracé fuerte. Luego miré a Daniel.
Hijo, estoy orgulloso de ti, no por tu éxito, sino por tu humildad, por tu capacidad de cambiar, por tu valentía para admitir tus errores. Daniel lloraba sin control ahora. Eres el hijo que siempre soñé, no porque seas perfecto, sino porque eres real. Papá, te amo. Lo siento por todo, lo siento tanto. Ya no hay nada que perdonar, hijo. Todo está bien, todo está completo. El dolor en mi pecho regresó, pero esta vez no era aterrador, era pacífico. Daniel, susurré, recuerda lo que te enseñé, pásalo a tu hijo, y que él lo pase al suyo. Ese es el verdadero legado. Lo haré, papá, lo prometo. Cerré los ojos, sentí el sol en mi rostro, escuché las voces de mi familia, sentí paz. A veces murmuré mis últimas palabras. La pobreza no está en el bolsillo, sino en el corazón. Y yo morí siendo el hombre más rico del mundo. El funeral de Mateo Ruiz fue multitudinario. Vinieron empleados del taller, clientes, vecinos, amigos de toda la vida, personas cuyas vidas había tocado sin siquiera saberlo. Daniel dio el elogio fúnebre. Temblaba, pero su voz era firme. Mi padre me enseñó muchas cosas, pero la más importante fue esta. Nunca es tarde para volver a casa. Se detuvo, respiró profundo. Yo perdí años preciosos con él por mi orgullo, por mi estupidez, por mi vergüenza de algo de lo que nunca debía avergonzarme. Pero él me perdonó, me levantó, me mostró el camino de regreso, miró el ataúd. Papá, donde sea que estés, quiero que sepas algo. Voy a honrar tu memoria no con palabras, sino con acciones. Voy a criar a tu nieto con los mismos valores que tú me enseñaste. Voy a tratar a mis empleados con el mismo respeto que tú les diste. Voy a vivir con la misma honestidad que tú viviste. Su voz se quebró. Y cada día, cuando mire mis manos callosas, voy a recordar que estas cicatrices no son vergüenza. Son medallas de honor, como las tuyas. Se secó las lágrimas. Gracias, papá, por todo. Por tu paciencia, por tu perdón, por tu amor incondicional. Fuiste el mejor hombre que conocí, y paso el resto de mi vida tratando de ser la mitad del hombre que tú fuiste. Bajó del podio y se acercó al ataúd. Colocó sus manos sobre la madera. Descansa, papá, ya trabajaste suficiente. Mateo Jr. tenía ahora 17 años. Alto, fuerte, con las mismas manos grandes de su abuelo. Trabajaba en el taller después de la escuela, no porque lo obligaran, sino porque quería. Un día, un compañero de la escuela vino a visitarlo al taller. ¿De verdad trabajas aquí?, preguntó con desprecio. Mi papá dice que la gente que trabaja con las manos no tiene futuro. Mateo Jr. dejó la herramienta que sostenía y miró al chico directamente a los ojos. ¿Ves estas manos? Mostró sus manos jóvenes pero ya con algunos callos. Estas manos representan 3 generaciones de hombres honestos. Mi abuelo trabajó con estas manos y crió a un hijo extraordinario. Mi padre trabaja con estas manos y construyó un negocio respetado. Y yo trabajo con estas manos porque entiendo algo que tu papá nunca entenderá. ¿Qué cosa? Que el trabajo honesto no te hace pobre. Te hace rico en formas que el dinero nunca podrá comprar. El chico se quedó callado. Mi abuelo me enseñó eso antes de morir. Me dijo, la verdadera pobreza está en el corazón, no en el bolsillo. Y tenía razón. Mateo Jr. volvió a su trabajo. Si quieres, puedes quedarte y aprender algo. Pero si solo viniste a burlarte, la puerta está ahí. El chico se quedó. Y esa tarde aprendió más sobre el valor del trabajo que en toda su vida. Esa noche, Daniel llegó al taller y encontró a Mateo Jr. terminando un proyecto. ¿Trabajando tarde? Quería terminar este pedido. Es para la escuela del barrio. Están construyendo un nuevo patio de juegos y necesitan piezas de metal. ¿Te están pagando? Number. Es donación. Daniel sonrió con orgullo. Tu abuelo hubiera hecho exactamente lo mismo. Mateo Jr. dejó su herramienta y se limpió las manos. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Crees que el abuelo estaría orgulloso de mí? Daniel sintió un nudo en la garganta. Hijo,
Él está orgulloso de ti. Donde sea que esté, está sonriendo. A veces siento que está aquí, cuando trabajo, cuando ayudo a alguien, cuando hago lo correcto aunque sea difícil. Es porque sí está aquí, en ti, en mí, en cada persona que tocó con su vida. Se abrazaron en medio del taller, rodeados del olor a metal y aceite, el mismo olor que había definido 3 generaciones. Papá, dijo Mateo Jr., después de un momento, cuando sea mayor, quiero tener un hijo. Y quiero contarle la historia del abuelo, la historia completa, de cómo tú lo rechazaste, de cómo él te perdonó, de cómo construyeron algo hermoso de las ruinas. ¿Por qué quieres contarle la parte difícil? Porque la redención solo tiene sentido cuando conoces la caída. Porque el perdón solo tiene poder cuando conoces el dolor. Porque quiero que sepa que todos podemos equivocarnos y todos podemos volver a casa. Daniel lloró, pero eran lágrimas de alegría. Tu abuelo tenía razón, dijo. El legado más importante no es el dinero, no es el negocio, es esto. Las lecciones, los valores, el amor que pasa de generación en generación. Daniel tenía 65 años, la misma edad que tenía su padre cuando todo comenzó. Estaba sentado en su jardín, el mismo jardín que su padre había cuidado con tanto amor. Mateo Jr., ahora de 37, estaba a su lado con su propio hijo, un niño de 5 años llamado Mateo III. ¿Abuelo?, preguntó el pequeño Mateo III. ¿Es verdad que bisabuelo era pobre? Daniel sonrió. ¿Quién te dijo eso? Mamá me contó la historia. Dijo que bisabuelo trabajaba muy duro. Es verdad. Trabajaba muy duro, pero ¿sabes qué? No era pobre, era el hombre más rico que conocí. ¿Por qué? Porque tenía algo que el dinero no puede comprar. Tenía dignidad, tenía honestidad, tenía amor. Y al final, esas son las únicas riquezas que importan. El niño pensó por un momento. Abuelo, cuando sea grande, ¿puedo trabajar en el taller como tú y como papá? Daniel miró a Mateo Jr., quien sonrió y asintió. Claro que sí, pequeño. El taller siempre tendrá espacio para un Ruiz que quiera aprender. ¿Y me vas a enseñar todo? Te vamos a enseñar todo. Pero no solo a trabajar el metal, también te vamos a enseñar a trabajar el corazón. Porque eso es lo que hizo tu bisabuelo. Trabajó metal, pero también trabajó almas. El pequeño Mateo III corrió a jugar en el jardín, entre las rosas que su bisabuelo había plantado décadas atrás. Daniel miró a su hijo. ¿Sabes qué es lo más increíble? ¿Qué? Que papá murió hace 30 años, pero sigue vivo. En nosotros, en este jardín, en el taller, en las lecciones que transmitimos, en el amor que compartimos. Es su verdadero legado, sí, y es eterno. Vieron al pequeño Mateo III jugar, y en sus risas escucharon el eco de todas las generaciones, de luchas y redenciones, de caídas y levantadas, de rechazo y perdón, de amor que nunca muere.